Buenos días, maestros, maestras. Les doy un cordial saludo y una bienvenida a este espacio, este tercer día de taller de actividades de encuentro que han tenido durante estos días. Veo que ya varios maestros se nos están conectando, tenemos más de 80 maestros en el chat, nos están saludando algunos de ellos. Recordemos que este puede ser uno de los medios de comunicación para el trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Yo soy Janet Peláez, profesional universitaria de la Subsecretaría de Calidad de la Dirección de Gestión de la Calidad Educativa. Vengo acompañando los procesos de formación de maestros y la red de lenguaje. La idea es que esta jornada del día de hoy la trabajemos sobre esos procesos que tienen que ver con la animación y la promoción de lectura. Entonces, vamos a estar durante una horita larguita con este tema. Sé que somos muchos los que vamos a estar conectados el día de hoy, pero la idea es que podamos ser participativos. Para esto vamos a poder utilizar el chat o vamos a poder levantar la mano para poderles dar a ustedes la palabra. Les voy a compartir la pantalla para contarles de qué se va a tratar nuestra jornada el día de hoy. En este taller que vamos a hablar sobre promoción y animación a la lectura, buscamos que esto sea un espacio en el que se potencialicen actividades de lectura y escritura en los establecimientos educativos. Es decir, este espacio va a ser de conversación para mirar esas alternativas que tenemos para llevar todo lo que es la animación y la promoción de la lectura a sus instituciones educativas, a sus grupos. Potenciar entonces a través de unas actividades aplicativas el mejoramiento de esos procesos de comprensión de lectura y de escritura. ¿Y cómo vamos a lograr estos objetivos? Lo vamos a lograr durante esta jornada con diferentes actividades que ya les voy a mostrar en la agenda. Pero antes de pasar a la agenda, quiero socializarles, quiero que veamos estos acuerdos de trabajo. Sabemos que es una horita en las que vamos a estar, en este momento estamos más de 100 personas conectadas, en las que seguramente vamos a querer intervenir, que vamos a tener a veces la cámara encendida, el micrófono encendido, entonces para ello creo que es fundamental tener unos acuerdos para esta jornada. Dentro de esos acuerdos, entonces, vamos a tener el de pedir la palabra. Recordemos que esta herramienta nos permite tener opciones de reaccionar, de levantar la mano, de enviar caritas o, en su caso, abrir el micrófono y pedir la palabra. Lo vamos a tratar de hacer con el mayor respeto posible. Vamos a tener entonces los micrófonos apagados cuando no sea necesario, solo encenderlos al momento de intervenir. Vamos a escuchar de forma atenta y vamos a intervenir con claridad y respeto. Vamos a respetar el tiempo, el espacio y el trabajo a las demás personas participantes. Y vamos a participar durante esta jornada con una actitud propositiva y asertiva. Recordemos que este es un espacio abierto al diálogo y el respeto por la diferencia. Este es un espacio seguro, de confianza y de apoyo. Aquí ustedes se van a poder expresar de la mejor forma, van a poder expresar sus pensamientos, sentimientos con tranquilidad. Entonces, para eso vamos siempre a pedir la palabra y a respetarlos. Si alguien más desea agregar otro acuerdo para esta jornada, es bienvenido. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy, en esta horita, con esos procesos de animación y promoción a la lectura? Vamos a iniciar con un ejercicio que se llama Esto no es, de Alejandro Magallanes. Vamos a pasar después a abordar esos aspectos que tienen que ver con la imagen como lectores y escritores. Posteriormente nos vamos a centrar en las reflexiones y precisiones sobre lo que es la animación y la promoción de la lectura. Nuevamente vamos a irnos a un ejercicio ahora de escritura que se llama Engordando Párrafos y vamos a cerrar con esas estrategias para formar lectores competentes. Entonces vamos a empezar con el ejercicio Esto no es.
¿Me confirman que están viendo la presentación? Por favor. Sí. Muchas gracias. Este texto se llama, entonces, Esto no es, de Alejandro Magallanes. Esto no es un tornillo. Es una mariposa. Esto no es una liga. Es un payaso. Esto no es una piedra. Si no es una piedra, ¿qué podrá ser? Un pan. ¿Un pan? Es un marciano. Esto no es una brocha. ¿Qué será? Bien, gracias. Una jirafa. Todos los días. Un cohete. Es una cantante de ópera. Esto no son unas tijeras. ¿Qué será? Un fantasma. Una bailarina. Es un mosquito. Es un mosquito. Esto no es una grapadora. Una engrapadora. Un cocodrilo. Un alien. Parecido, es una ballena. Es una ballena. Esto no es un compás. Es un compás. ¿Usted qué podría ser? La Torre Eiffel. También es un corredor. Esto no es un peine. Es un perro salchicha. Es una salchicha. Esto no es un clip. Es un levantador de pesas. Esto no es un pasador. Un Es árbol. una pareja enamorada. Voltea al cielo y ve las nubes. Ves al pingüino, donde está la vaca acostada. Ahora mira la banqueta. En las grietas se esconde una cara. Si te fijas bien en el techo, hay unas letras. ¿Qué palabras en español comenzarán con W? Ve a la cocina y observa la licuadora. ¿Qué te imaginas que es? Entonces los voy a invitar a hacer un ejercicio. ¿Ya se imaginarán qué ejercicio es? Para esto vamos a necesitar papel y lápiz, por favor. Tengamos en las manos el papel y el lápiz. Y como veo que tienen las cámaras encendidas algunos, vamos a hacer este ejercicio de esto no es. Pero entonces lo vamos a graficar tal como estaba en el libro. Esto no es qué. ¿Qué es este? Si no es un anillo, ¿qué será? Pero entonces los invito a que lo dibujemos, a que lo grafiquemos y me lo muestren. Un minutico para eso. ¿Qué se les ocurre que no es? Que no es un anillo, entonces, ¿qué es? Cuando haya que ya asistencia, va a hacer una señita. Usted le toca. Pero no estás asistiendo a la reunión, estás jugando. Estoy con Kelly. Kelly está ya jugando. Ahí le doy ese cariño. Profe, recordemos el micrófono. Pero sigue conectando. Es que la aplicación no sé si sea el mío, pero tiene problemas. Listo. No es un anillo, ¿qué es? ¿Quién enciende la cámara y nos muestra? ¿Qué es? Conectando. ¿Qué ideas tenemos de qué es?
¿Qué se les ocurre que pueda hacer? Si no es un anillo. Una lupa. Una lupa. Enfóquelo Un bien, espejo. profe. Un espejo también. O sea que le haríamos, enfóquelo bien. Ah, qué bien, profe. Muy bien, profe Jason. Una lupa. Miremos el siguiente. Esto no es qué. No, no la mitad, yo digo un cubo. Es una botella. No es una botella, entonces ¿qué es? Es un Demos vestido. idea. Un Puede ser un vestido. vestido. Ajá, puede ser un vestido. Un vestido. Listo. Esta entonces es una idea de esas actividades que podemos llevar a clase, esas actividades que podemos llevar al aula. Permítame, yo reviso algo. Listo. Dentro de esos procesos de lectura y de escritura, después de haber iniciado con ese ejercicio que nos invita a la imaginación, a leer esos mundos posibles, esas posibilidades que nos da nuestro contexto para leer de otras formas y llevar otro tipo de textos a nuestros estudiantes, pensemos en cuál es nuestra imagen que tenemos como lectores y escritores. Preguntémonos si nos gusta leer, qué leemos y cuándo leemos. Tienen la capacitación. ¿Cómo leen? Rápidamente, con a menudo, antes de acostarse. ¿Cómo es esa forma de lectura? Y además de la lectura, ¿les gusta escribir? ¿Qué es lo que más me gusta escribir y lo que menos me gusta? Escribo a menudo, me da pereza ponerme a escribir. Porque escribo para pasármelo bien, para comunicarme, para distraerme, para estudiar, para aprender. ¿Qué escribo? ¿Cómo son los textos que escribo? ¿Qué adjetivos le podría poner a esos textos? Es decir, esas imágenes de lectores y de escritores que tenemos cada uno de nosotros, se las transmitimos a nuestros estudiantes. Nosotros en esos procesos de lectura y escritura, ¿cómo estamos? ¿Qué leemos? ¿O solo leemos para preparar nuestras clases? No leemos con tranquilidad, sino que leemos rápidamente. ¿Qué tipos de texto leemos? Nos da pereza escribir. Escribimos muy a menudo, pero ¿qué tipos de texto escribimos sobre todo? ¿Y para qué escribimos? Para cosas netamente del trabajo, para comunicarse, para distraerse, para estudiar, para aprender. ¿Qué escribimos y cómo son esos textos que escribimos? Estas preguntas nos permiten a nosotros hacernos unas imágenes que tengamos como lectores y escritores. Entonces, dentro de esa lectura y de esa escritura, ¿cómo entendemos la promoción y la animación? ¿Qué es eso de promoción de lectura? ¿Qué es eso de animación a la lectura? ¿Serán lo mismo? ¿Cómo se diferencian? ¿Y cómo usar estrategias para cada uno de ellos? Me gustaría que en este momento 2 o 3 abrieran su micrófono y nos contaran qué es la promoción y la animación a la lectura. ¿Qué es eso de promoción y de animación a la lectura? ¿Cómo lo entendemos? ¿O qué estrategias creen ustedes que hacen parte de la promoción y la animación a la lectura? ¿Quién se anima a abrir el micrófono y contarnos?
¿Qué entendemos como Días. promoción animacional? Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Humberto Tapia y el Villa Chica, de acá del municipio del Bagre. Estoy conectado desde el dispositivo de la compañera Carolina Flores, porque tengo problemas pues con mi dispositivo. Bueno, Adelante, yo entendería de que, digamos, es como que ese incentivo que nosotros le damos a nuestros educandos. Es decir, cómo nosotros buscamos esas estrategias, esas técnicas o metodologías para que ellos entren al mundo de la lectura. Hoy por hoy sabemos pues que la tecnología pues tiene sus pros y sus contras. Y en el campo pues de la lectura yo diría que tiene pues muchas contras. ¿Por qué? Porque ya nuestros educandos pues no les gusta leer mucho. Entonces mejor lo que hacen es ir a una página, leer, copiar o pegar y no son capaces, digámoslo así, de leer ni de investigar. También podemos decir que eh, profe. Cerró el micrófono cuando ya nos iba a decir que la segunda parte de su respuesta. sí, y más que todo la animación, buscar como esa estrategia, a veces digamos que hay libros que son muy planos, es decir, que solo es letra, letra, lectura, lectura. Eh, de hecho, los libros de Era son, digámoslo, son muy estratégicos, son muy buenos, porque traen muchas imágenes. Entonces, esa relación de imagen con palabras son muy llamativos, les gusta mucho a nuestros educandos. Era eso, profe. Gracias, profe. Por aquí en el Sí, buenos chat días. Yo también nos quiero dice, participar. Yo también quiero listo, participar. profe Bien, Eliezer, bien pueda. como decía el compañero, la palabra promoción viene como la forma de cómo se vende algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestro quehacer educativo? Ayudar a que los muchachos entiendan una lectura, ¿cómo? Animándola. ¿A través de qué? Puede ser de figuras, son estrategias que uno utiliza, ¿cierto? Para hacer eso, para que a los muchachos de pronto no se dé ese aburrimiento en la clase, ese momento de aburrición que hoy en día, pues como las tecnologías son las que priman, entonces nosotros tenemos que hacerlo desde el aula de clase a través de esas imágenes, ¿cierto? Utilizando de pronto el entorno, el medio donde se está desarrollando la clase. Eso es más o menos lo que yo entiendo la promoción y animación de la lectura. Muchas gracias. Gracias, profe Eliezer. Vamos a ir guardando Buenos días. palabritas fundamentales que nos están dando. El profe nos dio una fundamental, forma. Adelante, profe. Buenos días para participar. Profe Marcela, adelante. Bueno, mi nombre es Marcela Guzmán, desde acá del municipio de Carepa, de la institución educativa rural La Provincia. Bueno, pues puntualmente la promoción para la lectura son esas actividades o son las acciones que nosotros realizamos que promuevan la lectura en lugares o los momentos que no son pues habitual. Normalmente pues como en el aula. Y la idea es que sea una formación de lectores, pero de calidad. Gracias, profe Marcela. Donde está la cámara del profe John Jairo, levantaron la mano. Muy buenos días para todos y para todas. Les hablamos acá desde Caucasia, desde el Colegio Militar El Tesoro del Saber. Bueno, con respecto a las preguntas acerca de la promoción y la animación de la lectura, consideramos que son una serie de estrategias que están encaminadas a fortalecer esos procesos de lectura y escritura. Recordemos que la lectura lleva consigo la creatividad. Además, adicionalmente a eso, la animación hace que la lectura sea mucho más agradable, ¿sí? Porque recordemos que estamos con estudiantes donde la parte visual juega un papel fundamental y
La lectura y la escritura son las puertas de inicio para los diferentes procesos de formación que se da. Por eso es que la lectura y la escritura van relacionados no solamente con el área de español, sino con el área de ciencias sociales, porque es lo básico. ¿Cuándo se usa en cada estrategia? Consideramos que se debe usar durante todo el proceso formativo porque eso es clave. Y la lectura, ya dependiendo de la lectura, los gustos de cada quien, ya por ejemplo pasamos a lecturas de tipo científico o por ejemplo de animaciones, pero sí, llegamos a la conclusión que la lectura y la escritura son los procesos básicos y bases para cualquier tipo de formación. Muchas gracias. Gracias, profe. Ya nos han dicho palabras fundamentales. Recordemos, la primera fue forma, después nos dijeron que son dentro de la promoción esas actividades en momentos específicos y nos acaban de decir que son esas estrategias. Y un elemento fundamental cuando nos dicen que son esas estrategias, que no solo es responsabilidad o no solo corresponde a los maestros de lengua castellana. Nos dice en el chat, Brigitte nos dice que es invitar a otros a leer, mostrando que es una actividad interesante y divertida. Entonces miremos bien qué son esos aspectos de la promoción y la animación a la lectura. ¿Por qué se distingue la promoción? Se hace una acción referativa, se invita a leer a otros, se estimula su lectura promocionando los materiales de diversas formas. Cuando nos dicen que es referativa, es decir, que nos hace referencia. Por eso es que las reseñas son referativas. Y recordemos lo que nos decían uno de los maestros, es forma, porque se está invitando a leer, se está estimulando la lectura de diferentes materiales. Y la animación, entonces, tiene que ver con cómo se comparte y se comenta la lectura. Allí es donde intervienen las preguntas, los juegos, las actividades de enriquecimiento y de extensión de la comprensión. Es decir, entran esas estrategias que van a mediar para que se puedan dar las comprensiones de los textos. Vamos a verlo de forma más amplia. Cuando buscamos que la promoción y la animación de la lectura acerquen a los estudiantes a esos procesos de comprensión, tiene que ver por que esa lectura sea significativa para los estudiantes. Esa lectura, esos aspectos que entonces encontremos allí tengan que ver o estén relacionadas con el contexto en el que ellos se encuentran. Que igualmente esa lectura haga parte entonces de esos gustos, de esas curiosidades y de esas necesidades. Y que no necesariamente sea parte de una tarea escolar. Es decir, que esas actividades de lectura y de escritura, de animación y de promoción, no solamente se queden en los aspectos de una tarea, sino que se inserten en los elementos de la vida para ellos. La lectura entonces se hace, por ejemplo, o se puede dinamizar de diferentes maneras, una lectura en voz alta, una lectura con preguntas, una lectura entonces donde interrogue a mis compañeros. Buscamos entonces que esos procesos de animación y de promoción a la lectura sean significativas para nuestros estudiantes. Miremos algunos ejemplos de promoción. Cuando me entregan hojitas de textos para que yo compre o que sean interesantes. Cuando encuentro carteleras donde se reseña un libro, donde se reseña una película. Cuando me invitan a una charla sobre un libro, un lanzamiento de un libro. Cuando me entregan algunos contenidos para provocar la lectura de algunos libros, cuando se envían circulares a los padres para darles orientaciones sobre lo que pueden leer, las conferencias a la comunidad sobre la importancia de leer, las exposiciones de libros, los afiches entonces donde se hacen esas referencias a algunos tipos de textos, programas de lecturas en vacaciones o esas visitas que hacemos a las bibliotecas, cuando vamos a las ferias de los libros, cuando vamos a las librerías. Entonces sí tiene que ver un poco con la forma en la que se vende, que nos los decían ahorita. Cómo yo invito a las personas a que lean de diversas y diferentes formas. Y lo hago entonces promocionando, invitando a que se lean. Cuando entonces hago una visita, entrego un documento, realizo una cartelera. Esos serían entonces procesos de promoción, invitación a la lectura.
Y la animación, que tiene que ver entonces con talleres de lectura, ya sea en el aula o en una biblioteca o en otro espacio. Tiene que ver con los diferentes concursos que yo hago para poder hacerle seguimiento a esas lecturas que estoy haciendo. Concursos como cuáles: quién quiere ser biblionario, el juego literario, la rueda de la lectura y demás que ustedes hacen en el aula. Juegos de lectura, cuando yo entonces a partir de esas lecturas que tengo, diseño loterías, tableros, hago quizzes, talleres de creación de cuentos. Y un elemento fundamental o que vemos de forma más extendida en las instituciones educativas, que son las expresiones artísticas alrededor de los diferentes textos. Allí entonces entra el teatro, la danza, la plástica, la música y la exploración de los géneros a través de otros medios, revistas, cineforos, charlas, es decir, todas esas estrategias, todas esas actividades que me permiten comprender los textos a partir de talleres, juegos y expresiones de diferentes medios. Pero es todas esas actividades, esas estrategias que, como nos decía una de las profes, se hacen en unos momentos específicos y que no solamente tienen que ver con los profes de lengua castellana, tenemos que diseñarlas. ¿Y cómo las diseño? Siempre tengo que pensar en la hora y el tiempo disponibles para poder desarrollar las actividades. El grupo, si yo voy a trabajar con mi grupo, que es muy grande, lo voy a trabajar en el aula, o lo quiero llevar a la biblioteca, o lo quiero llevar a un patio. ¿Qué voy a hacer con ese grupo, ese tamaño del grupo, y para poder pensar en los tipos de textos con los que voy a abordar? La edad de los estudiantes, fundamental. ¿Para qué? Para poder seleccionar los tipos de textos. Los intereses de los estudiantes. Ahorita, hace un momento hablábamos de que esas lecturas tienen que ser significativas. Tienen que ser significativas porque se relacionan con esos intereses. Esa animación hay que diseñarla también en razón de esos conocimientos previos que tengan mis estudiantes, ya sea sobre un tema específico, sobre un autor, sobre el género que estoy abordando. Y finalmente, ese tipo de actividad que quiero que se desarrolle antes, durante y después con los tipos de textos. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, alguna pregunta, alguna intervención. Por aquí uno de los profes dice que es buscar que los estudiantes se enamoren de la lectura y escritura a través del proceso formativo, sí, y que las dos clases, no sé, profe Kelly, que dice que podemos realizar las dos clases en el salón de clases. No sé si está relacionado con esto que venimos hablando. Profe John Jairo levantó la mano. Sí, buenos días, señor. ¿Cómo estás? Muy bien, profe, adelante. Creo que hace falta en la promoción en los municipios y en las grandes ciudades algo que se mantenía anterior, eran los puestos de revistas. Nosotros en los momentos de niños nos acercábamos, nos hacían promoción en las escuelitas y nos gustaba leer y íbamos a esos puestos de revista, aunque eran alquiladitos, pero habían revistas motivadoras, héroes, para hacerle seguimiento por numeraciones de revistas. Debido a toda esa situación alcanzamos una forma de lectura, ¿cierto? Un amor por la lectura. Y lo que sucede es que ya esa promoción ya no existe. Las revistas desaparecieron y los puestos pues de alquiler no sabemos qué pasó con ellos, pero sería bueno que hiciéramos una promoción a la vuelta a la revista de caricatura, que eso nos animaría mucho. Gracias. Profe, muchas gracias. Ahí está una idea de cómo podemos, uno, promocionar la lectura y cómo ustedes como comunidad pueden ir pensando en estrategias para llevar los procesos de animación a la lectura al aula. ¿Qué tal ustedes empezar a pensar en un puesto, en una hemeroteca en la institución educativa o en una parte donde una a varias instituciones, como una actividad que puedan empezar a promocionar
Y si bien, como dice el profe, ahora el tema de las revistas, digamos, está un poco abolido, pensar en otros tipos de textos o en otras formas de lectura, pensando tal vez en las nuevas tecnologías, pero fundamental esa idea que nos da profe de activar las hemerotecas. Podrían ser hemerotecas allí pensadas o diseñadas de otras formas o no solamente pues con revistas, pero es una muy buena estrategia de promoción. Hablábamos entonces que los procesos de animación, esas actividades entonces que deben ser significativas para los Yo estudiantes. también quiero aportar ahí en ese temita. Otra cosa. ¿Quién pueda profe? Profe, adelante. Sí, sí. Otra cosita que se ha descuidado mucho. Sí, sí, aló. Profe, le escuchamos. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor, le estamos ¿Aló? escuchando. Ah, bueno. Sí, lo que quería decir era lo siguiente, ¿cierto? De que también se ha descuidado mucho para promocionar las lecturas, esos concursos que se hacían antes de escribir poemas, escribir cartas, narraciones y que los alumnos se hacían a través de concursos, ¿cierto? E incluso los concursos de cuentos, de caricatura, todo eso, pues lo hemos descuidado mucho. Bueno, pues de que esta orientación que hoy estamos recibiendo, retomemos esos temas, porque en verdad, pues ya hoy en día, otra vez repito, con eso de las tecnologías, es muchas las cosas que se han perdido. Gracias. Gracias, profe Eliezer. Profe, allí hay, podríamos pensar a partir de de estas dos ideas que ustedes nos están dando en los planes institucionales de lectura y de escritura. ¿Qué tal que ustedes diseñen esos planes donde hagan mini concursos, por ejemplo, de escritura, de cuento, de intercambiar mensajería entre grupos o, por qué no, entre instituciones educativas, ya que ustedes pertenecen todos a un colectivo? Reactivar, como nos dice la profe Claudia, en las instituciones los rincones de lectura. A veces en las instituciones educativas carecemos de bibliotecas bien dotadas, pero en las aulas, ¿qué podemos hacer? Podemos llevar esos rincones donde los estudiantes puedan acceder a una cantidad de textos y allí podríamos nuevamente retomar, como decía el profe, un tema de hemeroteca, concursos de ortografía, esos concursos que tengan un proceso. Y eso va a ser un elemento que vamos a ver aquí en estos tres momentos que vamos a abordar de la animación de la lectura, el tema de los procesos. Entonces vamos a ver esto del antes, durante y después de la animación de la lectura. ¿Qué es ese antes? Antes de leer es explorar el tema. Les mostramos a nuestros estudiantes que las portadas de los textos. Se habla un poco del tema que se va a tratar. Se va a conectar entonces eso que los estudiantes ya saben con lo que va a venir en el texto. Vamos a hablar un poco de las ilustraciones, cuando son estos libros álbum que vemos allí en la portada. Leemos solamente un pedacito del texto para despertar la curiosidad y ya decirles a ellos que continúa o preguntarles qué continúa. Se habla sobre el tipo de texto, de qué libro es. Recordemos, y creo que voy a ser muy reiterativa durante toda la jornada, no solamente los profes de lenguaje son responsables y no solamente estos procesos de animación a la lectura tienen que ver con textos narrativos, no solamente. Se anuncia entonces una parte del argumento que se va a desarrollar y se hacen predicciones sobre lo que contiene el texto. Entonces es una exploración del tema y se hace antes de leer el texto. Durante la lectura hay un proceso de desarrollo y ampliación. Leer qué. Se lee y se comenta el texto, se muestran las ilustraciones y se lee la imagen, se hacen preguntas de predicción. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó hasta el momento y qué será lo que viene? Se relata, se lee el texto, se narra, se parafrasea para poderle explicar a los estudiantes qué llevamos en la lectura hasta el momento. Se pueden buscar sinónimos de palabras que se encuentran allí y que de pronto no sean muy familiares.
Se pide entonces o se les interpela a los estudiantes por qué creen que está pasando determinada acción o determinada situación en los textos. Entonces eso ya sería durante la lectura, que va a permitir hacer muchas más preguntas sobre eso que viene en el texto que se está desarrollando. Y después de la lectura, esos procesos de aplicación. Terminamos de leer el texto. Entonces allí puedo iniciar con una actividad de relectura, participar en discusiones y comentarios, responder preguntas y responder preguntas de distintos tipos. Escribir, elaborar representaciones en libros, por ejemplo, con dibujos, canciones, dramatizaciones, cuadros. Allí es entonces donde podremos entrar a esos concursos, esas actividades de lectura, de escritura, de intercambiar cartas, de intercambiar tipos de textos y finalmente jugar con el lenguaje, jugar con los tipos de textos. Nos dice Argénida que para la lectura primero les tiene que gustar y luego llevar a los estudiantes. O sea, a ella primero le tiene que gustar el texto y después llevársela a los estudiantes. Y motivarlos a que hagan desde el grado preescolar con los libros imágenes. Los libros álbum sirven mucho para motivar a la lectura. Otra forma de promover la lectura, nos dice Usmar, es leer para que otros lean, es decir, a partir del ejemplo. Vamos entonces a ir recapitulando esos aspectos que hemos revisado hasta el momento. La promoción de la lectura, eso que tiene que ver entonces con la forma de cómo yo a los estudiantes los invito a leer, tiene que ver entonces con relacionar diferentes aspectos y de las comunidades de lectura y escritura como esas prácticas que están inminentemente asociadas con la vida. Es decir, salir de aquí de la escuela para poderlo llevar a otros ámbitos, al hogar, a la biblioteca. Ahorita uno de los profes hablaba que con el tema de las nuevas tecnologías se nos hace complicado, se nos hace muy difícil incentivar a los estudiantes a que lean. Pero pensemos en ese contexto que están leyendo y cuáles son esas otras formas de leer y también de escribir. Profe Jorge Eliezer me dice que levantó la mano para participar. Profe, adelante. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. A ver, importantísimo porque sí, levanté la mano 2 veces. Mi nombre es Jorge Eliezer Vuelva, Institución Educativa Manesca, municipio del Bagre, Antioquia. Sería importante allí, hace por ahí unos 15 días tuvimos una participación con ERA, Educación Rural para Antioquia, donde ya ellos nos hicieron una entrega de un CRAT, Centro de Recursos de Aprendizaje. Allí nos enseñaron algunas estrategias de cómo aplicar esos juegos con los niños en el aula de clase. Me llamó la atención uno muy bueno, que ellos me hicieron una entrega que se llama Máquina de Cuentos. Es muy buena. La máquina de cuentos tiene alrededor de 8 dados. Los dados tienen 6 caritas por lado y lado. Entonces, cada lado tiene un dibujito. Entonces, allí aprendimos, a cada grupo, nos hicieron a grupo de 3, 4 personas. Entonces, cada dado tiene 6 lados. Esos lados tienen unos dibujitos. Entonces, nos dieron 5 minutos para representar una historia a través de los dibujos del dado. Nosotros la hicimos, me fui al centro educativo en la cual trabajo, hice a través de los niños y los coloqué desde tercero, cuarto y quinto, a través del área de artística. Les leí un cuento que se llama El Zapallo. Dibujaron en el área de artística con unas crayolas que también nos dieron en el centro de recursos. Y después yo les dije que teníamos que representar la historia. Entonces ellos se hicieron, porque eran 4 personajes, se hicieron 4 y representaron la historia a través de dramatizado. Y fue significativo. Ellos quedaron muy contentos y cada rato cuando toca artística
Me dicen que si vamos a hacer la representación nuevamente, o sea, dibujar, primero hacer el dibujo, después se hacen en grupo y ellos representan la historia. Muy importante y quedaron muy contentos los niños. Me parece que es una manera que no siendo español o lenguaje, nosotros desde otra área, transversalizar las áreas a través de esto, porque a los niños les gusta mucho. Gracias, profe. Profe, otra de las opciones, por ejemplo, con esos dados, si en algún momento ustedes no tienen acceso a ellos y como parte de la actividad, por ejemplo, de trabajar con otras áreas, podría ser con tecnología, con la misma educación artística, es llegar a fabricar, con matemáticas también, es llegar a hacer el dado, pues empezar desde cero, hacer el dado. Entonces vamos a trabajar el tema de las dimensiones, vamos a trabajar sobre recursos tecnológicos, recordemos estos otros aspectos tecnológicos, con artística vamos a poder trabajar el dibujo desde lengua castellana, entonces la continuidad de las historias y empezar desde cero, haciendo el mismo dado, haciendo los dibujitos para que les den opciones de crear historias y ya más adelante ya dibujar, escribir y representar los textos. Entonces son ideas que ustedes pueden ir retomando para trabajar en el aula. Importante para los compañeros que de pronto no tienen el centro de recursos. Por ejemplo, gracias a Dios yo cuento con el crack que me ha entregado ERA. Pues para los compañeros que no tienen sería importante que ellos lo hicieran. O si yo lo tengo y quiero hacer una manera más creativa, también puedo hacer el dado con mis estudiantes y participar, Claro, para profe. que ellos, desde la experiencia de ellos hacer el dado, ya es como más significativo para ellos. Claro que sí, profe, muchas gracias. Vamos entonces en que la promoción va a relacionar esos aspectos de la lectura con la comunidad, de la lectura y la escritura, esas prácticas que se pueden desarrollar en diferentes ámbitos de la vida, en diferentes espacios. Y las estrategias de animación tienen que ver con esas acciones que son estructuradas conscientemente. Esas estrategias, ustedes ahorita lo mencionaban, esas actividades que se hacen en momentos específicos que están formuladas, diseñadas para cumplir un propósito, para lograr entonces que se haga una relación positiva y creativa, dinámica con los lectores, para que esas estrategias entonces funcionen en diferentes momentos, tanto lineales como no lineales, y puedan desarrollarse en esas estrategias antes, durante y después. Entonces hablamos de un contexto, de unos mundos posibles, de unos medios y unas herramientas y de una perspectiva pedagógica. Es decir, no hacemos la actividad de promoción por la actividad, la estructuramos, la diseñamos, la formulamos esas estrategias y esas actividades pensando en un contexto, en unos medios, en unas herramientas y en esas posibilidades pedagógicas que nos brinde el medio. ¿Cuáles son esos medios o esas herramientas? Puedo trabajar la narración oral, la lectura silenciosa, el diálogo, las grabaciones, la lectura en voz alta, la lectura de imágenes y los ejercicios de escritura creativa. Ahorita el profe nos contaba, con esos dados del centro de recursos, él pudo entonces acceder a diferentes medios y herramientas. Desde los niños, entonces, de cómo lo piden, entonces se da, pasamos a un diálogo, pasamos a una lectura en voz alta o pasamos a una narración oral. Entonces son aspectos que permiten, de acuerdo con el contexto y las actividades, utilizar diferentes medios o herramientas. Kelly y Luis, profes, sí, al finalizar les voy a compartir estas herramientas y ya vamos a ver otras que nos van a dar varias ideas. Y cuando hablamos de esos medios y esas herramientas desde una perspectiva pedagógica, hablamos de unos procesos. Recordemos entonces que hacemos lectura silenciosa, hacemos lectura en voz alta, hacemos narración oral, leemos diferentes tipos de textos desde unos procesos. Esos procesos se van a ir desarrollando. ¿Los puedo desarrollar en qué? En debates con mis estudiantes. Yo los trabajo talleres,
trabajo otras formas grupales, trabajo mesas redondas, ustedes realizan simulaciones de la ONU, por ejemplo, o realizan simulaciones esas representaciones artísticas. Todos entonces son procesos que se van hilando durante ese antes, durante y después de la animación a la lectura. Todos son procesos porque no simplemente me quedo en un punto, sino que voy trasegando a partir de los textos. Los voy a invitar entonces dentro de ese proceso que estamos viendo de cómo acceder a la lectura y a la escritura, a que hagamos una pausa haciendo un ejercicio para pasar entonces a revisar esos aspectos que son lectores y escritores competentes. ¿Qué vamos a entender por lo que es un lector y un escritor competente desde estos procesos de animación y promoción a la lectura? Entonces los voy a invitar a que hagamos el siguiente ejercicio que tiene que ver con precisamente procesos de lectura y escritura. Ustedes están, por ejemplo, y va a ser importante este ejercicio porque nos va a permitir entender lo que vamos a ver de los lectores y escritores competentes. Estoy haciendo una actividad con mis estudiantes y a esos estudiantes les voy a decir que presten mucha atención a los textos que estamos leyendo, a la historia que estamos trabajando y le voy a pedir que engorden un párrafo. ¿Cómo así que van a engordar un párrafo? Vamos a tener un texto pequeñito. Ay, pobrecita de mí, gemía la tortuga. Si nadie me ayuda, me asaré al sol. Es un texto pequeñito, pero ese texto lo voy a engordar. Ese párrafo lo voy a engordar. ¿Cómo así que lo voy a engordar? Teniendo en cuenta los procesos de cohesión y de coherencia, voy a partir de estas dos premisas que hacen parte de un texto para crear un párrafo más grande. Ese párrafo dice: ay, pobrecita de mí, toda la mañana en este sitio, nadie que pase cerca y me vea, a lo mejor piensan que soy una piedra como tantas del camino. Si nadie me ayuda, me asaré al sol. Sí, quedaré semejante a los panes olorosos, pero dorados de fuego, que mamá Drusila saca del horno. Entonces miremos cómo engordé ese párrafo. Pasé de, ay, pobrecita de mí, gemía la tortuga, si nadie me ayudó, me asaré al sol, a crear toda una historia, todo un párrafo. Los voy a invitar entonces a engordar el siguiente párrafo. El siguiente, se va a engordar un párrafo a partir de la siguiente idea. Mi cuerpo es de lana, mi cuerpo es transparente. Tengo una palabra atrapada en mi boca. Los voy a invitar entonces a que engordemos un párrafo a partir de esas tres ideas. Les voy a dar entonces para que lo escriban, les voy a dar 3 minuticos mientras voy por el link para llenar la asistencia, ¿les parece? Confírmenme que ahí los quedan viendo. Ahí quedan viendo el Señora, está texto, bien. ¿sí? Listo, entonces voy a ir por el link para llenar asistencia mientras ustedes engordan ese párrafo.
No sé, marica, no, mi prima perdida. No, mi prima perdida, no escucho nada, estoy más perdida. Profes, acabé de dejar en el chat el vínculo para que llenen la asistencia, por favor. Por favor, me confirman que puedan acceder a él para que continuemos. Allí ya está el vínculo para que llenen asistencia, por favor. Veo que aún no, todavía no están llenando la asistencia. Ahí en el chat ya la pueden acceder a la asistencia. Vamos a continuar entonces. Profe, ¿quién quiere compartirnos un poco de ese texto que engordó? ¿Quién nos Buenos quiere días. compartir? Sí, buenos días. Mi nombre es Yuri Murillo, de la IER El Cerro. Soy de La Esperanza. Profe Yuri, adelante. Bueno, dice así. Mi cuerpo es de lana, mi cuerpo es transparente. Tengo una palabra atrapada en mi boca. Una palabra importante que voy a liberar para que la gente la escuche y la pueda aplicar. Mi cuerpo es único y lo amo de verdad. Sin importar sus diferencias con el de todos los demás. Es una invitación especial que quiero realizar para que la gente se quiera a sí mismo y sus metas pueda lograr. Ah, muy bien, profe Yuri. Qué lindo, le quedó muy lindo. Y es coherente y parte o continúa el hilo de esa historia. Qué bien, profe, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Otra persona que nos quiera compartir para que continuemos con esas estrategias para formar lectores competentes. Sí, buenos días. Profe Hola. Jorge Eliezer, adelante. Mi cuerpo es de lana, mi cuerpo es transparente. Tengo una palabra atrapada en mi boca. Mi cuerpo es de agua y de nube tengo gas. Por todo mi cuerpo me siento muy feliz. Muchas gracias, profe Jorge Eliezer. Muy bien.
La opción que han, o la opción de escritura que decidieron tomar la profe Yuris tanto y el profe Jorge Eliezer fue el de darle continuidad en forma poética. Otra opción podía ser el de, no lo voy a decir todavía, que de pronto el profe Usmar no lo va a decir. Profe Usmar. Muy Profe buenos que tiene días. la mano levantada, Usmar Antonio. Sí, muy buenos días. Buenos días, profe, adelante. Bueno, mi competencia queda así. Mi cuerpo es de lana, suave como el terciopelo, limpio como la nieve. Mi cuerpo es transparente como la verdad. Sin embargo, tengo algo atravesado, atrapado en mi boca. Esa palabra es amor. Muy bien, profe Usmar, muchas gracias. Precisamente cuando lo iba a decir, que otra de las opciones no era solo lo que hicieron la profe Yuris, el profe Jorge Eliezer, sino completar el párrafo. El profe Usmar lo hizo después de Mi cuerpo es de lana, introdujo otras partes del texto. Entonces aquí vemos que es una de las opciones para animar la lectura. Aquí eso lo podemos hacer con diferentes tipos de textos y con diferentes apartados. Entonces esa era simplemente una invitación a hacer esa pausa para continuar. Ahora vamos a ver dentro de esos procesos de animación y de promoción de la lectura, ¿qué es eso de formar lectores competentes? Velocidad y una reunión con los es cierto que todavía no se acaba la reunión anterior o esa continuamos. No acababa, eso digo yo. ¿Qué coloco yo ahí? ¿Qué entendemos nosotros por formar lectores competentes? Ah, ya explicaron. Al parecer la programación que nos enviaron se troca. Estrategias para formar lectores competentes. ¿Qué es un lector competente? Hola, buenos días. Sí, adelante. ¿Qué es un lector competente? Lector competente es aquel que lea y tenga buena argumentación a la hora de leer, respetando los signos de puntuación. También que sea analítico, crítico y que tenga una buena comprensión lectora. Así es. Además, ustedes tienen un El lector encabezado competente va reuniendo y es varias de esas una hoja cualidades para que todo. dice el profe. Vamos a ver 4 prácticas que nos sirven a nosotros para realizar en el aula para formar un lector competente. La lectura en voz alta, la lectura silenciosa, la lectura comentada y la lectura anotada. Y tenemos allí como una opción la narración oral. Las otras son tipos de lectura y esa narración que es lo que va a ir atravesando todas las anteriores. Estas son prácticas, recordemos, lectura en voz alta, silenciosa, comentada, anotada, prácticas para formar lectores competentes. Pero entonces, ¿yo cómo formo lectores competentes? ¿Con qué estrategias? Estrategias como la de memorizar, la de interpretar, la de valorar y la de organizar información. Por ejemplo, cuando hablamos de memorizar información, tiene que ver con ese proceso lector, cómo se comprende un texto que sea necesario para retener conceptos, datos, detalles aislados o coordinados entre sí, tanto en el plano de las ideas como en el de los hechos. Profes, por ahí alguien más tiene un micrófono abierto. Entonces, es la primera estrategia, memorizar para poder retener conceptos, datos, detalles aislados y coordinados entre sí en el plano de las ideas como en el de los hechos.
Otra estrategia para formar lectores competentes, interpretar, que exige obtener ideas principales o secundarias, predecir consecuencias, activar conocimientos previos, deducir conclusiones y formarse una opinión, es decir, hacer una lectura comentada. Valorar información. ¿Yo cómo valoro información? Cuando introduzco criterios propios en los textos que se lee, se capta el sentido global de lo leído, se discriminan diferentes opiniones o puntos de vista y se toma una posición. También se hace entonces aquí una lectura comentada. Otra estrategia, organizar la información. ¿Cómo la organizo? Sistematizo lo que se lee mediante resúmenes, notas, guiones, esquemas, mapas conceptuales y gráficos. Aquí es cuando hablamos de una lectura anotada. Es decir, yo cómo voy organizando la información que voy leyendo, cómo la transformo para poderla comprender. Veamos entonces esas 4 estrategias, cómo movilizan de forma simultánea en el proceso lector. Recordemos esas 4 estrategias, cuáles son para formar lectores competentes. Organizar información, diferentes medios gráficos para hacerlo, valorar la información. Es decir, cómo discrimino esos datos que me presenta el texto, cómo lo voy a englobar de diferente manera para poder decir que la estoy valorando. Cómo la interpreto, cuáles entonces son esas ideas principales que se van dando allí, cuáles son esas ideas que encuentro y cómo memorizo la información, cómo retengo esos datos. Entonces, ¿cuáles estrategias puedo utilizar en el aula para que mis estudiantes memoricen la información, la interpreten, la valoren y finalmente la organicen? Miremos cuáles serían esas estrategias. Por ejemplo, cuando yo hablo de memorizar, entonces voy a retener palabras clave. ¿Cómo voy a retener palabras clave o qué tipo de ejercicios puedo hacer? Puedo hacer una selección de un texto que esté de acuerdo al nivel de mis estudiantes, al nivel en que esté leyendo el grupo. Les solicito que de manera individual o grupal, ya dependiendo del ejercicio que esté realizando, ellos escriban esas palabras que consideren que son fundamentales para la lectura del texto. Una vez entonces ya haga esa lectura, se van a discutir entonces tú eres el cocinero palabras, aquí. La mamá y se tuya van a pan de anda, discutir ¿ves? esas palabras. Qué chelito. Seguimos ahí. Recordar datos para responder a diferentes preguntas. ¿Cuáles datos? Entonces, para que los estudiantes asocien esa información del texto, ustedes les pueden decir a los estudiantes que van a leer determinada, pueden hacerlo lectura en voz alta y que van a realizar cierto número de preguntas. Así ellos van a estar atentos y van a recordar datos que sean fundamentales. En esta presentación que les estoy haciendo, de estos ejercicios o de estas estrategias que podemos implementar nosotros para poder formar lectores competentes a partir entonces de esos diferentes tipos de lectura y de esas estrategias, está resaltado en el texto la competencia que estoy desarrollando en mis estudiantes. Cuando son competencias textuales, cuando son competencias semánticas y pragmáticas, esto dentro del currículo del área de lengua castellana. Listo, para que lo tengan en cuenta. Igual yo les voy a compartir la información para que ustedes ya la lean con más detalle. Aquí simplemente es dándoles algunas ideas de qué podemos hacer entonces para que esos lectores competentes se formen a partir de recordar datos, valorar información, organizarla y finalmente recordar esos datos fundamentales. También yo les puedo decir a ellos que recuerden datos aislados. Esos datos aislados entonces pedirles a ellos que recuerden en un párrafo específico dentro de esa organización de los textos, cómo lo pueden ellos, cómo lo interpretan, que nos lo digan de forma oral. Recordar datos coordinados. Aquí le pedimos al estudiante que nos diga en el texto, aquí pueden ser textos expositivos o argumentativos, los datos que ellos relacionan para la comprensión. Determinar el emisor del texto, saber previamente quién escribió el texto puede resultar muy importante para poder comprenderlo, saber si el autor es antropólogo, si es médico, si es arquitecto, le va a permitir entonces a los estudiantes comprenderlo mejor y para esto los vamos a invitar a que indaguen quién es el emisor.
de ese texto, ese autor. Y así vamos a poder comprender cuál fue la finalidad que él tuvo al momento de escribirlo. Determinar los destinatarios. Esos destinatarios, entonces, hacia quién va dirigido el texto, que es claro o no cuáles son las ideas que se quieren desarrollar allí. Pedirles a ellos que hagan predicción de la lectura, es decir, que se anticipen a lo que va a suceder en el texto que están leyendo. Esto entonces le va a permitir a ellos, con todo tipo de texto, comprender entonces a partir de la anticipación, determinar la finalidad de esos textos. Allí vamos a desarrollar la competencia discursiva. A los estudiantes entonces, de acuerdo con el tipo de texto, discúlpenme un momento, por favor. Gracias, que estaban aquí también haciendo mucho ruido y entonces creo que ustedes también lo escucharían. Determinar entonces la finalidad de los textos, que aunque los estudiantes pueden afirmar que la finalidad del texto tiene relación entonces con el tipo, ya sea un texto que sea narrativo, expositivo, argumentativo, eso nos va a decir entonces cuál va a ser ese propósito del texto. Hay que llevarlos entonces a que encuentren realmente cuál es esa idea principal que se desarrolla, esas conclusiones a las que se pueden llegar mediante esas lecturas que son lecturas atentas. Explorar el mensaje del texto. Entonces, aquí es importante para que ellos difieran entre lo que es el tema o la idea principal con el mensaje que transmite el texto. Para llegar a comprender el mensaje es necesario que los estudiantes realicen una lectura inicial siguiendo el desarrollo de las ideas principales para luego hacer englobadamente y así inferir mensajes. Asociar ideas con párrafos. Luego de presentar a los estudiantes diferentes ideas que pueden estar en desorden, pasarles a ellos los párrafos del texto y poderlos relacionar como en una especie de apareamiento. Una idea clave con un párrafo. Ordenar y clasificar párrafos de diversas temáticas que pertenezcan a diferentes textos. En esta estrategia, ¿qué se les indica? Se le entregan a los estudiantes varios tipos de textos que van a exponer ideas distintas, no tiene que ser el mismo tipo de texto. Van a ser textos que van a estar recortados, como lo que hacemos para hacer un ordenamiento de textos, y luego les vamos a pedir a los estudiantes que de acuerdo con el desarrollo lógico de las ideas los puedan ordenar. Es decir, yo puedo tomar 2 o 3 textos, los voy a recortar, los voy a mezclar y se los voy a entregar a los estudiantes. Allí ellos van a poder desarrollar esas competencias semánticas y sintácticas al descifrar cuáles son las ideas principales y poder desarrollar lógicamente cada texto. Extraer grupo de información, pedirles a ellos que extraigan solamente datos históricos, datos lingüísticos, datos estadísticos. Informarse de algo, pedirles a ellos entonces que elijan dentro de cualquier tipo de lectura que estén abordando, rescatar aquello que les resulte para ellos más significativo, es decir, curiosear la información. Allí entonces nos quedamos con esas lecturas significativas porque es lo que le va a llamar la atención a ellos. Hacerse diferentes ideas de los textos, cómo contrastar 2 tipos de textos diferentes. Captar el sentido de un párrafo. En este ejercicio, por ejemplo, nosotros le vamos a decir a los estudiantes que comprueben cuál es el nivel de interpretación que ellos tienen. Entonces allí simplemente ellos se van a centrar en cuáles son dentro del párrafo, dentro de esos aspectos semánticos, ese vocabulario que para ellos puede ser desconocido, esas palabras que para ellos todavía no tienen un significativo, un marcado significado cohesivo en el texto. Obtener diferentes ideas entonces que sean explícitas en el texto, pedirles a ellos que las indaguen. Irnos solamente a las ideas principales de los textos. Después quedarnos o explorar el texto con las ideas secundarias.
Deducir ideas implícitas. En el anterior, como estamos aquí reteniendo información, es pedirles a ellos entonces que se presenten o que reconozcan en un texto las ideas implícitas como las explícitas. Deducir algunas conclusiones del texto. Captar el sentido de lo leído. En esta estrategia entonces le pedimos a los estudiantes que respondan a la pregunta ¿qué dice el texto? Aunque un texto puede decir muchas cosas, siempre hay un sentido que se impone ante los demás. Este ejercicio pretende encontrar dicho sentido en cada uno de los textos seleccionados. Diferenciar lo objetivo de lo subjetivo. Pedirles a ellos que hallen esa información que es real, los datos, los hechos, las cosas, lo que entonces aquí se puede dar en un texto expositivo o argumentativo con aquellas palabras o aquellos aspectos que tienen que ver con lo que es subjetivo. Es decir, pueden clasificar la información entre lo que es real y lo que no lo es. Separar y clasificar ideas y hechos tiene que ver entonces con esos elementos que son datos reales y los que son asuntos imaginarios en el texto. Buscar todo tipo de datos en la información, ya dependía entonces del tipo de competencia que queramos desarrollar en ellos, si solamente una competencia textual o una argumentativa, relacionar elementos textuales entre sí, elegir cuál puede ser la mejor razón para que un autor haya escrito un tema determinado y cómo lo desarrolla, formular preguntas de diferentes maneras. Aquí entonces el estudiante puede, tanto el estudiante formular las preguntas para hacérselo a sus compañeros, como el maestro llevarle las preguntas ya listas sobre el texto. Seleccionar la mejor respuesta. Entonces, si en el anterior yo formulé una pregunta o uno de los estudiantes formula una pregunta, dentro de los compañeros que formulan respuestas, ¿cuál fue el que mejor respuesta dio al texto? Saber cómo está escrito. Para este ejercicio es importante que los estudiantes tengan en cuenta cuál es la estructura de los textos. Entonces, los estudiantes señalarán diferentes aspectos que pueden ser estructurales, que pueden ser lingüísticos o literarios, de acuerdo con el nivel en el que se encuentren. Este ejercicio tiene que ver con elegir un título para cada párrafo, es decir, dentro de ese desarrollo del texto que estoy leyendo, si ellos logran elegir un título o darle un título a cada párrafo, es decir, cómo ellos lo están interpretando, cómo esos estudiantes entonces reducen esas ideas principales a un título. Establecer consecuencias que me encuentre en el texto, seguir diferentes órdenes que tienen que ver con la competencia discursiva del componente semántico, hacer esquemas del texto, determinar entonces la estructura, elaborar resúmenes. Si bien la actividad de resumir no es fácil porque no simplemente tiene que ver con quitar una información, es un ejercicio muy importante porque le exige a los estudiantes hacer lecturas atentas y críticas para poder seleccionar la información que es fundamental. Entonces, ¿cuáles son esos pasos para elaborar un buen resumen y que nos permita ver que esos estudiantes se están formando como lectores competentes? Suprimen la información que no es importante, pero no solamente quitarla por quitarla. Selecciono la información que es relevante, generalizo o englobo ideas similares y finalmente construyo un nuevo texto a partir de esa información obtenida. Entonces, el ejercicio de elaborar un resumen es el que me va a exigir hacer lecturas atentas y críticas de los textos. Memorizar. Para memorizar, yo debo seguir palabras claves en el texto, recordar datos para responder preguntas, recordar detalles, recordar datos aislados, recordar datos coordinados. Si yo hago estos ejercicios de retener, de recordar detalles aislados, detalles coordinados, detalles a preguntas específicas, yo estoy ejercitando desde la memoria esos procesos de comprensión de lecturas. Interpretar. ¿Cómo desarrollo yo entonces la interpretación de los textos? Cuando estoy abordando en diferentes tipos de textos, puedo deducir entonces cuál es el contenido del título. A partir de allí entonces, ¿qué se va a desarrollar en el resto del texto? Voy a poder determinar el emisor.
quién es esa persona que está escribiendo el texto, para quién la está escribiendo y la finalidad que tiene, cuál es el mensaje. Cómo entonces yo asocio ideas con párrafos, las ordeno y las clasifico para ampliar la información. Estos entonces son ejercicios que yo puedo desarrollar para poder ejercitar la interpretación. También la interpretación con hacerme ideas de los textos, el sentido de los párrafos, de las ideas principales, las secundarias, las implícitas y las explícitas y las conclusiones a las que yo pueda llegar a partir de la lectura. ¿Cómo así que voy a formar lectores competentes si son lectores que valoren los textos? Es decir, van más allá de lo semántico y de lo sintáctico. Vamos hacia lo pragmático porque vamos a captar el sentido de lo que se lee. Se van a diferenciar lo verdadero de lo falso. Vamos a poder diferenciar lo que es real de lo imaginario, lo subjetivo de lo objetivo, y voy a poder clasificar las ideas y los hechos. Voy a poder elegir las razones principales, voy a formular preguntas y las voy a poder responder y voy a poder saber cómo está escrito ese texto. Yo organizo mis ideas cuando hago una lectura anotada, es decir, elijo títulos o llego a conclusiones de cuáles son los mejores títulos para los párrafos. Establezco consecuencias, sigo un esquema, sigo un orden. Determino entonces la estructura de los textos cuando paso de estructuras deductivas a inductivas, o puedo tener un esquema o una imagen de cómo estoy organizando la información o cómo están organizadas los tipos de textos. Y finalmente, como un ejercicio primordial de la comprensión de los textos y de la formación de lectores competentes, el de cuando resumo información, cuando la suprimo, cuando la selecciono, cuando englobo ideas y construyo textos propios. Estas son diferentes estrategias y prácticas para formar lectores competentes que me dan a mí ideas que desde la memorización, desde la interpretación de los textos, desde la valoración y desde la organización, cómo puedo entonces ejercitar en mis estudiantes los procesos de comprensión de lectura. Esto que lo pasé rápidamente porque tiene detalle de poder pensar en cómo llevar, de acuerdo, recordemos lo que dijimos al principio, con el tipo de estudiantes, el número de estudiantes, el nivel en el que se encuentren, la temática que yo quiera desarrollar, cómo puedo aplicar estas diferentes estrategias. Se las voy a compartir para que ustedes las lean de forma detallada, de forma pausada y puedan entonces planear esos procesos de animación y de promoción a la lectura para que puedan formar lectores competentes. Ahorita, entre las pocas personas que participaron, empezamos a ver algunas ideas de seguir esos concursos en el aula, hacer esos rincones de lectura o reactivarlos. Nos decía el profe también con los centros de recursos de aprendizaje. Entonces, son ideas que nos van a llevar siempre a que la animación de la lectura sea un proceso planeado, coordinado y que tenga una finalidad específica que tiene que ver con que el estudiante sea competente a la hora de leer y de escribir. Les voy a dejar aquí el correo electrónico o mis datos por si tienen alguna duda, algún comentario, o si tienen, o para compartirles información a ustedes. Desde el proceso de la red de lenguaje, ustedes desde el acompañamiento que hacemos a los maestros, los encuentros a los que esperamos que ustedes se puedan sumar de forma presencial el próximo año, vamos a abordar estos aspectos que tienen que ver con la animación y la promoción de lectura. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Si hay algo que quieran agregar un poco. La idea de este ejercicio el día de hoy fue el de interrogarnos un poco sobre esos procesos que yo hago en el aula, esas estrategias, esas actividades
para animar a mis estudiantes a leer, a escribir, a nosotros mismos también, y dejarles algunas ideas para que ustedes puedan desarrollar en el aula. Entonces, no sé si alguien quiere abrir el micrófono y contarnos un poco como qué se lleva en el día de hoy. Bueno, buenos días, otra vez yo, Yuris. Profe Yuris, adelante. Bueno, pues agradecerles por este espacio tan enriquecedor, escuchar a los colegas mencionar muchas de sus experiencias que realizan, pues como docente nos nutre mucho. Mencionarles pues que de mi experiencia como docente en la institución La Esperanza, que es una de las sedes del Cerro, como docente he implementado la estrategia del carrusel de la lectura, donde los estudiantes tienen la posibilidad de leer el libro que ellos desean y a raíz de eso crean un stand en el cual todos los estudiantes de la institución hacen el recorrido, algo coordinado también incluso con la participación y apoyo de los otros profes, para que puedan observar y escuchar un poco de los libros que muchas veces están en las bibliotecas, en los salones, y a veces los estudiantes priorizan otras cosas, los medios tecnológicos la mayoría de las veces pues los tiene atrapado hoy en día a la juventud, entonces tratar como de mitigar utilizar estrategias que motiven a los estudiantes a leer. Entonces, pues yo desde la sede donde laboro he utilizado esa estrategia en los diferentes grupos. Siento que tuvo acogida, los estudiantes muy motivados hicieron el recorrido, fue algo coordinado y la verdad que se evidenció la estrategia porque los estudiantes no solamente desarrollan el hábito para leer e interpretar, sino que también esto trae consigo otro tipo de habilidades como el dominio de un escenario, hablar en público, o sea, un sinfín de habilidades que la verdad uno como docente queda muy satisfecho frente a los procesos pues que se vienen realizando, y para mí pues es muy enriquecedor también escuchar otras estrategias que las llevo las tendré presente para practicarlas también en mi sede, porque de eso se trata, de seguir aprendiendo, y si yo veo que de pronto a un colega le sirvió esa estrategia, y por qué no copiarlo, bueno, hay que mirar y poner en práctica lo que a otro compañero le funcionó y compartir lo que uno ha vivido desde su sede. Agradecerle por el espacio, sería chévere que sí nos compartieran esta memoria con la información. Ahí tomé pantallazo del correo para escribirle, porque me parece muy chévere tener esta experiencia de compartir y de escuchar conceptos, escuchar nuevas informaciones que uno indaga muchas cosas, pero hay cosas que se le escapan y que en medio de estos espacios tenemos la posibilidad de recibirlas. Muy agradecida por la información transmitida y por el espacio que nos brinda. Gracias. Profe Yuris, muchas gracias. Muchas gracias a usted por compartirlo y mencionó un elemento fundamental que es el de explorar a veces qué es lo que tenemos en el aula. Muchas veces se nos pasa, por ejemplo, explorar, o no solo en el aula, en la biblioteca, y lo dejamos de lado. También acudir a nuestros compañeros. Ese intercambio de la experiencia nos puede nutrir a nosotros para poder entonces fortalecer. Entonces, fundamental esa invitación que la profe nos hace, esos resultados que ha obtenido para poder seguir avanzando en esos procesos de animación y de promoción a la lectura. Entonces, este espacio es simplemente como una provocación, una invitación de esa formación de lectores competentes. Miren todo lo que ustedes hacen en el aula, que tiene que ver con las otras áreas, y que no solamente se quedan en que la enseñanza del lenguaje es un asunto de forma, sino todas esas competencias que voy a desarrollar en mis estudiantes a partir de esas diferentes prácticas de aula. Entonces, les voy a compartir la información. En este momento aquí están viendo la proyección de las páginas de la Secretaría de Educación, porque allí salen convocatorias
que sería fundamental que ustedes pudieran acceder. Para que estén atentos. Les voy a compartir entonces la presentación para que ustedes tengan ideas de cómo lo podrían llevar al aula y ya lo adapten a cada una de sus necesidades. Agradezco mucho el espacio, la participación, la disposición, que fue fundamental. Esperemos el próximo año poder hacerlos, pero hacerlo presencial, donde nosotros podamos hacerlo como tipo de laboratorio, de taller, intercambiamos y podamos exponer esas ideas. Entonces, muchas gracias por la participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día.